Correcto. Vale, voy a compartirlo. Estoy aquí. Cuando me digas que estamos en marcha, yo voy. ¿Ya van llegando? Perfecto. Lo que yo no sé cómo se nos ve. Claro, sí, la tablet. Mejor. Vale. Sí, sí. Pues, pero tú grábalo y luego me lo pasas todo por Telegram para poder subirlo a YouTube, ¿vale? Vale, pues cuando me digas que estamos en live, comenzamos. Estamos en live, ya nos están viendo, pues, Damaso María. Muy bien, me escuchan bien, ¿no? Sí, yo te escucho perfectamente. Pues te presento. Vale. Y la gente que está, pues que nos escuche, ¿vale? Ya. Ya está. Espera, voy a pasar un link más y ya está, porque me lo están pidiendo y es un jaleo. Ay, ¿vale? No. Ya está. Aquí y aquí y aquí. Ya está. Y aquí. Vale, ya está. Vamos para allá. Vale, pues ya estamos. Os presento a Damaso María, que es una persona que fue captada en su momento por la secta llamada del Palmar de Troya y, por lo tanto, viene a contarnos su testimonio después de haber estado dentro de esta secta por 14 años formando parte de su estructura como ex obispo del Palmar de Troya. Por lo tanto, él ha conocido al autodenominado Pedro II, Clemente, ha conocido a Ginés, ha conocido a este muy conocido en TikTok por Ave María Purísima, Padre Braulio María, y ha conocido y conoce perfectamente también al actual suizo Pedro III, autodenominado Pedro III. Entonces, aquí tenemos a Damaso María, que es el nombre que tenía en la jerarquía de la autoproclamada Iglesia Palmariana. Bienvenido. Muchas gracias, Padre Raúl. Mucho gusto a todos los que estáis conectados a esta pequeña charla, entrevista que ojalá sea fructífera para todos, sobre todo para que tengáis más interés siempre en discernir y estar muy atento, porque siempre hay gente que aparece intentando cautivar, intentando pues engañar con muchas maneras, ¿no? Sobre todo unos por el poder, por el dinero o por otras circunstancias, pero hay que tener mucho ojo y estar muy atento a ellos. Cuando tú llegas a conocer al Palmar de Troya, ¿a ti cómo te captan? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Primero hay que tener en cuenta que el ambiente que yo me movía, era un chico muy feliz, ¿no? Era un chico normal, sano, de una familia decente, ¿no? Pero cuando en ese tiempo había unas convulsiones políticas en Perú, ¿no? El terrorismo en el Perú, Sendero Luminoso, todos sabéis, y habían pues unos problemas ahí, coches bombas, muertes, tiroteos y esas cosas. En ese tiempo también empezó la guerra de cuando la invasión de Estados Unidos en Kuwait, Irán, ¿recordáis? La tormenta del desierto, operación y esas cosas. Y demás. Y claro, y luego empezaron escuchábamos apariciones marianas por algunos lugares, como Medjugorje y en algunas partes de Sudamérica, imágenes de las vírgenes que lloraban sangre. Y muchos farsantes, charlatanes, predicadores que decían que se acerca el fin del mundo. Entonces, este tipo de cúmulo de cosas me hacían pensar que algo puede estar por suceder y yo tengo que hacer algo. Yo era un chico idealista, entonces yo tenía ideas de que si yo puedo hacer algo para mejorar el mundo, lo voy a hacer, ¿no? Y era un chico con muchas fuerzas y muchas ganas. Así que
De pronto un día conocí a un primo mío tengo un primo mío que él conocía a un taxista, él hacía taxi, perdón, y en una de sus haciendo un taxi, lleva a un misionero palmariano. Y este misionero pues le dice, mira, soy un obispo de la verdadera iglesia que está oculta en el desierto, porque el Papa que está en el Vaticano no es el Papa, este Juan Pablo II es el profeta del anticristo, y el verdadero Papa es ciego, como las profecías dicen que hay un Papa ciego, ese Papa es ciego y está en el Palmar de Troya. Entonces, si tienes interés, ven a verme, ¿no? Yo estoy aquí en Lima. Entonces mi primo, muy interesado, fue y mantuvo una charla casi toda la madrugada charlando con él. Y luego mi primo, muy excitado, viene a contarnos a la familia, mira, he conocido un cura que es de la verdadera iglesia, y nos están engañando que Roma no es la verdadera iglesia, y que la verdadera iglesia está en el Palmar de Troya, en España, que es el Palmar de Troya es el lugar de apariciones más grande que ha habido, que hay y que habrá jamás, y que allí se van a cumplir las profecías del Apocalipsis, las profecías del tercer secreto de Fátima y de muchos lugares de apariciones. Así que vamos a la misa, que este padre va a celebrar la misa antigua como se hacía antiguamente y tal, ¿no? Y yo tenía mis recelos. Entonces mis hermanos fueron los primeros que fueron con mi primo. Y yo, aquel tiempo yo era un chico con pelo largo, ¿sabes? Era un chico normal, ¿no? Un chico dedicado a la música, pero siempre muy estudioso, ¿no? Entonces, después de unos meses, tuve interés y dije, voy a mirar a ver qué pasa ahí, ¿no? En ese tiempo cambiaron de misionero en el Perú. El primero que conocí, mi primo, lo mandaron a Argentina y enviaron de España a un chico irlandés de 24 años. Entonces ese chico irlandés era un joven que tiene buenas intenciones, demostró que quería vivir su vocación, quería ser alguien realmente que ayude a la devoción a la Virgen María y esas cosas. Pero él, al llegar al Perú, se da cuenta de la realidad del Perú, de Sudamérica, ¿no? Y se da cuenta que él no puede imponer unas normas a rajatabla y abusivas, donde una gente vive su humildad y con mucha humildad vive su fe. Nos permite una hora solo, entonces... Dale, resumido, dale. Entonces, eso, bueno, voy a la capilla y conozco al misionero, y entonces el misionero ya me empieza a dar los panfletos y esas cosas, ¿no? Y luego continuamente llamándome para que venga más a misa y tal y cual. Viajé con él, lo acompañé y al final fue como... Un día nos asaltaron en un bus y entonces casi morimos los dos tiroteados. Y para mí fue como un tipo de, pues este es un signo de que Dios quiere algo de mí. Así que decidí probar. Y dije, bueno, no sé, ¿tú qué piensas? Pues él me decía, pues que tengas una vocación, vete al Palmar, prueba y a lo mejor Dios te está llamando. Entonces es la manera como fui al Palmar, ¿no? Palmar. Llegas al Palmar de Troya y allí ¿quién te recibe y qué te venden? ¿Qué te dicen? Claro. Que es? Entonces llego ahí y lo primero que hace el padre Isidoro, el que fue Papa Pedro II, el secretario de Estado en aquel tiempo, porque el Papa Clemente era el primer Papa, se llamaba Gregorio XVII, ¿vale? Y entonces el padre Isidoro me dice, bueno, has venido aquí, lo más importante, el consejo que te voy a dar es obediencia. Obediencia ciega a los superiores, obediencia ciega a las reglas. Aquí tú has venido a obedecer. Eso fue la único que me dijo. Clemente no estaba aquel día porque Clemente había ido de copichuela, de fiesta afuera con su grupo. Entonces yo me quedé ahí. ¿Cuánta gente había? ¿Había mucho obispo? ¿No te chocaba, por ejemplo, que hubieran muchos obispos que fueran jovencitos cuando en la iglesia toda la vida eran personas mucho más mayores, de 60 años en adelante, ser obispo? Sí, una cosa que me chocó bastante fue a la entrada del convento. Yo entré por la puerta del garaje, ¿no? Y entonces lo primero que chocó fue ver a tres obispos que estaban chalados, personas que habían perdido la razón. Y estaban trabajando con unas sotanas todas sucias, estaban trabajando en la cocina, pelando papas o algo así. Pero eran personas que, según el misionero me dice, esas personas están mal de la cabeza, ¿no? Entonces, al llegar adentro, he visto jóvenes nigerianos, irlandeses, alemanes,
Y también gente mayor, ¿no? Sacerdotes mayores, pero esos sacerdotes mayores eran ya mayores de 70 años, ¿no? Gente que habían sido antiguos sacerdotes de la Iglesia romana, pero atraídos por esas falsas apariciones por el mundo, llegaron al Palmar y nunca lograron salir porque se les quitó la comunicación, no tenían otra fuente de información, no sabían lo que pasaba fuera del Palmar, y entonces, claro, estaban ahí de alguna manera atorados, ¿no? Yo veo que el Palmar ahora, veo que cuando ponen sus vídeos, su escenografía, yo veo de los niños que hay ahí, yo veo que tienen móviles grabando. Yeah. Y un montaje, ¿esos móviles existen, no existen? Porque hay vídeos que sí que tienen sus teléfonos móviles. Cuéntanos un poco esto. Ya, esto últimamente está saliendo últimamente, porque claro, en nuestro podcast, como en los vídeos de Tamayo y en los documentales de Movistar, los mismos fieles ex palmarianos han contado en los documentales de que no tenían acceso a las redes sociales ni al móvil. Entonces, debido a esto, yo creo que el actual Papa ha tenido que decir, bueno, que los niños lleven móvil, pero sin la tarjeta SIM, y que hagan vídeos para no parecer secta, como ellos dicen, para desengañarles, para que no digan de que estamos prohibiendo los móviles a los niños, a las redes sociales. Pero claro, los niños, cuando hacen los vídeos, aparecen los niños con los móviles como si estuviesen grabando, pero muy probablemente... Cero y todas estas cosas, sí. Muy probablemente es como una puesta en escena, ¿no? Para parecer menos secta, ¿no? Claro, ahora que lo has nombrado, Carles Tamayo, en su canal de YouTube, Tamayo Staff, ha sido el único que ha conseguido infiltrarse y salir con grabaciones. Sí. Tú trabajaste con Tamayo para que este documental que él hace existiera. Existiera, porque él tenía... Sí, él tenía sus recelos, ¿no? Porque decía, ¿qué puedo hacer si... Mira, él me ha puesto en contacto con el padre Braulio y me ha invitado a que vaya. ¿Tú qué piensas que pueda pasar? Le digo, bueno, tú tranquilo, tú hazte el tonto y tú sigue la corriente. Pero siempre ten en cuenta que tu móvil, grabando, aunque sea la voz de lo que te digan, y ten cuidado, ¿no? O sea, no hagas caso de todo lo que te digan, ¿no? No, está bien, ¿no? Entonces yo fui más o menos... Avisa a alguien de fuera que sepa dónde te has metido y estas cosas. Exactamente, avisan siempre a dónde vas, dónde te quedas, y si te quitan el móvil, intenta tener otro móvil o algo, una manera de que estás aquí, deja un rastro donde estás últimamente, porque no que te van a secuestrar y te van a descuartizar, pero te pueden meter en un salón con varios curas y te van a meter en la cabeza y te pueden hacer daño, ¿no? O sea, apalizado, vamos. Ya, apalizado. ¿Y la iglesia de verdad está tan bien conservada como se ve? ¿Quién mantiene aquello? ¿Cómo se mantiene? ¿A quién se contrata? ¿O son los propios chavales que están allí como obispos? ¿Cómo es esta cosa? Sí, hay mano de obra por medio de los sacerdotes, los religiosos, ¿no? Es lo que ellos están buscando, jóvenes. Mayormente todos vemos muchos jóvenes, y muchos de estos jóvenes son hijos y nietos de los primeros seguidores del Papa Clemente. Esos niños son la tercera generación de la iglesia palmariana, de los que han seguido a Clemente. Y estos niños han crecido viendo los vivas a Gregorio XVII, al Papa, ¿no? Oh, el Papa Clemente, viva, viva. Y esos niños han crecido creyendo que este hombre era un místico, el místico más grande que ha existido. Según Padre Braulio, dice que Gregorio XVII llegó llegó a tener gran sabiduría, más sabiduría que Santo Tomás de Aquino y San Ambrosio. De hecho, tuvo estigmas. Bueno, sí, estigmas, ya. Porque yo no lo sé, pero a mí me sorprende, tuvo estigmas. ¿Nos puedes contar los estigmas? ¿Tú que has sido testigo de esos estigmas? No, yo no he sido testigo de los estigmas, pero cuando yo sabía que había tenido estigmas por lo que nos contaron, pero cuando yo estuve cerca de él, porque estuve muy cerca de él muchas veces, incluso fui en algunos momentos me tomó como un bolsero llevando su bolso y esas cosas. Entonces me podía mirar las manos y yo no veía cicatrices. Me podía ver la frente porque él mostró una vez una cruz en la frente, que apareció una costra grande, y entonces algunos decían, yo he visto la cruz tan luminosa, y eso yo no he visto nada, o sea, yo no lo he visto nada. Pero lo que me contaron a mí lo que me contaron a mí, las personas que estuvieron muy cerca aquel día, cuando él tenía su estigma, él salía manchado o con una costra en la frente de la habitación. Nadie lo veía.
salía, mira, aquí está, se ponía, se tiraba al suelo con un plan de éxtasis, daba el mensaje que según él recibía y se escondía de nuevo. Luego él perdió... ¿Sangre? ¿De qué era su sangre? ¿Era no, o qué era? No, sangre de pollo con agua caliente. Esto lo certificó un médico que estuvo ahí y que dio parte, hizo un parte. Ese médico asistió ahí en los primeros tiempos para ver qué sucedía, mandado creo por el obispo de Sevilla. Entonces él recogió un algodón, bajó él, lo puso en una bolsa y se lo llevó. Al mirar la sangre, aparentemente era sangre coagulada de pollo caliente, ¿no? Con agua caliente. No, exactamente, y muchos que han estado ahí, que salieron conmigo, que están más desde el principio que yo, ellos reconocen de que al final Clemente se inventó todos esos estigmas, esas puestas en escena, y mayormente las visiones o éxtasis de que recibía Clemente, los mensajes que recibía Clemente, eran mensajes muy raros que no pueden provenir de Dios, porque eran mensajes que eran criticando a los obispos, criticando a los seguidores palmarianos que no eran generosos con el Palmar económicamente, criticando a la jerarquía de la iglesia, intentando separar, a desafiar a las órdenes de la iglesia, o sea, desafiar los mandatos de la iglesia, o si un obispo se oponía al Palmar. No es que la misión decía Clemente que no escuchéis al obispo ese, no escuchéis, o sea, es una historia es muy extraña, ¿no? Pero Gregorio XVII, o alias la Voltio, yo sí que sé que mientras no era nadie, yo sé que estudió en un seminario, lo expulsaron del seminario porque no estaba bien. Epilepsia y entre otras cosas, y que se dedicó a cobrar lo que en España llamamos el seguro de los muertos, el seguro de los decesos. Y como no valía ni para eso, se dedicó a cobrar los impuestos de la luz como electricista, y de ahí que le llamaran la Voltio. La Voltio, exactamente. Que tenía ciertas inclinaciones y ciertos gustos un poco extraños. Sí, eso dicen, ¿no? Yo conocí a un amigo, justamente un día, yo fui a una cita médica y conocí a un amigo que trabajó con él en Sevilla de Electricidad, y me decía, yo conocí a Clemente trabajaba con nosotros, y Clemente era muy raro. Clemente dice, me dijo, no es por querer quitarte la fe, pero Clemente era gay, y Clemente desaparecía. Habían días que no venía a trabajar, se iba 4 o 5 días a Galicia, y cuando volvía, decía, ¿dónde estaba? No, es que mi abuelita estaba mala, pero según a otros amigos le contaba que se había ido a Galicia a ver a unos amigos íntimos. O sea, él siempre tenía diferentes versiones de la historia, ¿no? Buenas comilonas y buenos caldos amenizando aquello. Amenizando aquello. Y todo el mundo en Sevilla y en los alrededores le conocían muy bien. Sobre todo en el Parque María Luisa, en los baños públicos, era muy conocido en las noches de juergas. Es que, por ejemplo, Braulio María, que has visto una conversación que mantuve con él, donde él dije por qué no discutía conmigo públicamente y demás, él me niega, o niega en los vídeos, te has creído otra mentira del padre Curateca. No era electricista, trabajaba en electricidad, trabajaba en Sevillana de Electricidad. Entonces, no es ningún bulo. Y entonces Clemente tiene unos estigmas falsos, tiene visiones cuando le apetece. Y si era tan católico, ¿por qué se va a Roma a intentar verse con el Papa y luego se encuentra con el futuro Juan Pablo I? Cuéntanos un poco eso. Ya, exactamente. Bueno, realmente todas las giras que hacía Clemente para supuestamente difundir su mensaje eran más que giras apostólicas, eran giras gastronómicas, porque iba a visitar los mejores restaurantes del camino, Francia, Italia. Pues una vez se paró en el Vaticano porque había recibido una visión en la que él tenía que dar mensajes al Papa directamente en la mano, y se ve que el Papa estaba muy ocupado y no lo pudo atender. Entonces va a Venecia, y de paso por Venecia encuentra al cardenal Albino Luciani, que era el patriarca de Venecia, y esto fue en el año 76, ojo, año 76, a mediados de 76, y entonces el cardenal lo recibe. Clemente le da algunos mensajes, y entonces el Albino Luciani dice, bueno, los leeré con más tiempo, vamos a rezar un Ave María y que estoy muy ocupado. Entonces los despachó y se fueron. Entonces luego Clemente, a esa misma noche, tuvo un mensaje extenso donde la Virgen María le decía a Clemente, mi hijo Albino Luciani es muy amante de la Virgen, es un gran apóstol mariano,
fíjate de él, fíjate de él. Bueno, eso fue en el año 76. Hasta que en el 78... Es elegido Papa Juan Pablo I, y Clemente dice que él es el profeta del anticristo, el masón del grado 33, un alto enemigo de la iglesia infiltrado en la... Como no es secretario de Estado, ni obispo, ni nada, ahora ya es malo, malísimo. Ahora ya es no, malo, malísimo, exactamente. ha dicho que entonces es malo Albino Luciani. Albino Luciani es el malo, es el primer profeta del anticristo viviente, y gran masón y todo eso. Pues incluso, o sea, el máximo de los máximos, no está mal. Y claro, resulta que ellos dicen, en el Palmar de Troya dicen, o te invitaban a creer a ti durante estos 14 años, que ellos eran la iglesia verdadera. Exacto. Pero la iglesia verdadera tienen que asumir todo lo que la iglesia creía hasta ahí. Exactamente. ¿Le teníais? ¿O cómo era la Biblia del Palmar de Troya? ¿Cómo es la Biblia del Palmar de Troya? En las teníamos, cuando yo llegué, estaba cerrado el concilio palmariano, el primer concilio palmariano, que empezó en el año 80 hasta el año 92. Y al finalizar esto, supuestamente nos fiábamos de una Biblia. No todo el mundo tenía Biblia, solamente las Biblias eran 4 o 5 en todo el convento, no todo el mundo tenía una Biblia personal. Así que ellos dictaban lo que iba a haber. Entonces hicimos se llama la Historia Sagrada, que luego posteriormente se llamó la Biblia palmariana, ¿no? En la Historia Sagrada intentamos hacer una revisión para dar detalles, porque Clemente había tenido unas visiones del pasado, de cómo fueron ciertos eventos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento, y tenía que plasmarse forzosamente en una Biblia palmariana para que sea la luz de la humanidad. Pero claro, esta Biblia estaba infestada de muchas fantasías de Clemente, que supuestamente él dice que vio, mandó gente, aparecieron nuevos personajes bíblicos, desaparecieron otros, otros fueron condenados al infierno, según Clemente vio muchos profetas o muchos personajes bíblicos en el infierno. Y en el Nuevo Testamento incluyó las visiones de Ana Catalina Emery y María Jesús de Ágreda, que escribió un libro que se llama Mística Ciudad de Dios. Él incluyó todo lo que estas mujeres habían escrito en su Nuevo Testamento. O sea, él coge la Biblia y es peor aún que Lutero, no quita 7 libros, sino que arranca todo lo que no le gusta, incluye sus propios mensajes y luego encima añade las visiones particulares, lógicamente lo puedo entender, de Ana Catalina de Emery y de la hermana Ágreda, porque hablan de la pasión y hablan de sufrimiento, de estigmas y de sumisión directa al Papa y a lo que haga falta. Claro, como la típica se representa la Semana Santa en Sevilla, ¿no? El cachorro, el sufrimiento, la cara, Pero se me olvidó decir una cosa. Cuando empieza esta cosa de la Biblia palmariana, Clemente había llegado un día de juerga, borracho perdido, ¿no? Al día siguiente estaba en su habitación, en su dependencia, caminando, estaba escuchando flamenco a todo volumen. Eso eran como sobre las 10:30 de la noche. Yo estaba trabajando en la haciendo devocionarios en la multicopista, ¿no? Y a las 12 de la noche aparece y dice ante todos: se me ha aparecido el profeta Elías sentado en mi habitación, en mi silla. Se me ha aparecido con la Biblia diciendo: tú tienes que cambiar la Biblia porque la Biblia ha sido manipulada durante los siglos por los masones y los judíos. Así que esta Biblia ya no vale. Tú tienes que ahora plasmar la nueva Biblia palmariana. ¡Qué barbaridad! ¡Ostras, qué bárbaro! Después de Gregorio XVII, de Clemente, viene Ginés, si no me equivoco, ¿no? No, Pedro II, el padre Isidoro, Pedro II. Porque Ginés yo sé que se va del Palmar de Troya con un Mercedes full equip y mucho dinero en el maletero. Ya un BMW X5, el último. Un BMW X5. Un BMW X5, sí. Que los fieles lo pagaron. Le dijeron, Santo Padre, le dijeron: ¿usted qué quiere? ¿Qué coche quiere? Bueno, yo quiero un BMW 5, un BMW 5. Ok. Lo compraron y luego Ginés fue elegido como papa a dedo por Manuel Alonso Corral, por el Pedro II. Pedro II, antes de morir, dijo: tú vas a ser el papa cuando yo me muera. 7, Pedro II y Ginés. Y Ginés, cuando un año antes de marcharse, Ginés ya tenía a su novia,
se veía los fines de semana con su novia, se dormía con su novia, y cuando venía al Palmar arreglaba los excomuniones y esto, y hacía sus misas, y hacía giras económicas por Sudamérica y Estados Unidos, y por Europa. Entonces él al final fue llevándose poquito a poco sus cosas a su casa de Granada, hasta que un día, bueno, él arregló, como él dice, ¿no? Arregló legalmente, le dijo a Eliseo, mira, mejor firmamos aquí que ponemos las cosas a mi nombre porque es mejor para que no nos cobren muchas tasas y esas cosas. Entonces Eliseo firmaba todo lo que él le decía. ¿Me entiendes? Entonces al final Ginés se marcha y deja todo ahí tirado. Por cierto, que se me ha olvidado también de los estigmas. Así como se pinta con sangre de pollo caliente y demás, sé, porque hay fotos, de que también hace una lanzada en el costado. Exacto. Todo eso es autoinfligido, ¿verdad? Todo es falso. Todo es falso. El padre Isaac, él me contaba a mí de que él vio en el Palmar de Troya, el padre Isaac me contaba a mí que, porque él fue su asistente personal, y cuando hubo la lanzada, él salió de la habitación con el ahorgándose y arrancándose las ropas, o sea, desvistiéndose, quitándose la ropa porque se ahogaba, y desesperado. Y claro, tenía un corte que él pudo reconocer que es un corte que se ha hecho con una navaja de las mismas que él se afeitaba, con una navaja de doble hoja. Pues él había quitado la cuchilla y se pegó el corte, que luego fue estirándose, y entonces sangraba. Entonces, una vez que le tomaron, aprovecharon para tomar las fotos inmediatamente, y luego descansa, a curarse. Entonces ya nadie más vio. Claro, a una gente que estaba, esos pobres ancianos y jóvenes que vieron la sangre, les chocó. Ver sangre choca, ¿me entiendes? Entonces, al ver eso, impresionan y piensan que es verdad, que es un estigma de Dios. Vamos, todo una puesta en escena. Por ejemplo, los vídeos que vemos en el TikTok o en las redes sociales de Padre Raúl María y de Acouligan y de Fiel Palmariano y demás, que son todos la misma cuenta. Todos son la misma cuenta, sí, todos. Raúl María, sí, por dispositivo. Todo eso es una puesta en escena, es decir, se ven las partes de la iglesia que no están para derrumbarse, porque la iglesia está muy mal. Claro. No, esto exactamente, no, ellos todo lo están haciendo ahora puesta en escena, y digamos que de todo lo que escuchan, de lo malo que se dice del Palmar, están intentando corregirlo, ¿no? O sea, que los niños lleven móviles, o que parezca todo normal, pero claro, al final no está bien, porque muchos de ellos que están dirigentes de la Iglesia Palmariana, ellos son cínicos y es una lástima, son víctimas del Palmar, ¿no? Ellos han perdido 40, 50 años de su vida ahí dentro y no se han atrevido, y no se han atrevido a investigar o a ponerse serios en el tema, ¿no? Por eso es la razón por la que yo fui expulsado, porque cuando estuve yo ahí, yo veía muchas faltas de caridad, abusos a los ancianos, muertes, digamos, por negligencia. He visto accidentes, he visto injusticias, he visto acosos sexuales, he visto despilfarro económico de Clemente, de borrachera, vomitando y volviendo a comer, y solamente él el secretario de Estado, Manuel Alonso Corrá, despilfarrando en citas extrañas con personas ajenas a la orden, vestidos con corbatas y maletines y buenos coches que iban y venían. Esto me parecía un poco extraño. Entonces yo decía, y además la doctrina palmariana se contradecía, porque encontramos muchas contradicciones en las supuestas inspiraciones del Espíritu Santo Clemente, que luego Clemente decía, eso es verdad revelada por Dios, es dogma de fe, hay que creerlo así. Y Manuel Alonso Correa continuamente iba alimentando a los fieles que había, diciéndoles que el apocalipsis va a pasar ya mismo, es inminente, va a haber un gran castigo, y los palmarianos nos va a salir una cruz luminosa en la frente, y vamos a conquistar Rusia, y vamos a conquistar el mundo. Entonces, claro, los fieles esperaban ese momento, muchos fieles esperaban esto. ¿Y qué misas? Porque ellos dicen que son los guardianes de la tradición católica, y siempre salen, por ejemplo, yo si bendigo a alguien, bendigo haciendo una señal de la cruz como Dios manda. Si vemos a Pedro III, es que no saben ni hacer una cruz. Porque ellos, una misa tridentina o una misa del antiguo ordo, antes del Vaticano II, puede durar
de 1 hora y cuarto, 1 hora y media en adelante. Sí. Es que las misas en el Palmar de Troya no duran eso. ¿Qué duran y qué misa es? No, es que Clemente fue el que inventó la misa palmariana, y Clemente, como era ciego, él no entendía la misa, para él era muy largo y él se meaba, digamos así, él le gustaba cada media hora irse a mear, a fumar un cigarrito, y muchas veces estaba celebrando misa tridentina, mucho antes de perder los ojos, estaba celebrando misa tridentina en el Palmar de Troya, pero luego se quitaba la casulla y dejaba la casulla en el altar, y en un momento que me tengo que ir a fumar un cigarrillo, y se iba a estar en el campo a fumar un cigarrillo, un pitido, y luego volvía y seguía celebrando misa y la gente le seguía. Era un chiste, pero realmente era un circo. Y son los guardianes de la fe católica. Braulio María me acusó a mí de mal sacerdote por no ir en sotana sino en Clermont, por ejemplo. Claro. La claro, pero él no corregía a Clemente cuando Clemente no usaba el cuello blanco como lo usaba. Clemente no cumplía las normas. Clemente bebía, despilfarraba. Y ellos nunca le corrigieron, nunca, ni uno abrió la boca para ellos. Entonces, yo como digo, si todos somos obispos y nos asiste el Espíritu Santo, y si somos fieles a la gracia, lógicamente Dios tiene que inspirarnos, eso no es justo, abusar de un anciano, castigándole, o humillándole, o acosándolo, o intimidándolo, es un pecado. Entonces yo muchas veces enfrenté. Llegó a reconocer tocamientos incluso. Sí, tocamientos, abusos, incluso invadiendo la habitación de las personas que él quería. Y cuando él no podía, mandaba a otro que le ayude a empujar las puertas. ¿Cómo se quedó ciego Clemente? Clemente iba a Francia a ver a un amigo íntimo, que era su amigo, él era hermano del padre Zacarías. Parece que se enamoró del hermano del padre Zacarías, un francés, y entonces en su viaje por volverlo a traer de nuevo, porque fue seguidor de él, pero él se marchó de nuevo a Francia, entonces Clemente fue a buscarle, y como no lo encontró, volvió de nuevo para España. Y en San Sebastián se ve que antes del accidente habían estado comiendo y bebiendo. Y claro, había una noche de lluvia y el conductor es el mismo que es el que vemos, el rubio, casi anciano, alto, que está al lado de Pedro III actualmente. Él se llama el padre Abraham, es irlandés. Entonces, que va siempre con él, con Pedro III. Con Pedro III. Ese fue el conductor. Y él se quedó dormido. Y entonces fue como tuvo el patinazo y el coche. Y luego Clemente dijo que el demonio había empujado el coche para chocarle, pero justamente los demás salieron ilesos, menos él perdió los ojos. Vaya, qué casualidad. Qué casualidad. Y después de conocer a Juan Pablo I como cardenal y demás, excomulga después a Juan Pablo II, excomulga después a Benedicto XVI, el Palmar de Troya, me imagino que habrás excomulgado al Papa Francisco, pero hacíais unas cosas que rezabais entonces por el Papa. No, que la misa era muy corta, empezabais en el ofertorio, acababais en la consagración, dabais la comunión y automáticamente vuelta a empezar. ¿Así durante cuánto tiempo? Así durante 1 hora. O sea, cuando yo llegué al Palmar en el año 92, las misas eran 7 misas obligatorias para 1 hora, ¿no? 7 de esas misas, ¿no? 7 misas. Y luego Clemente empieza a volverse loco porque decía, aquí hay gente que necesita más misa, que no hacen muchas, son muy flojos para celebrar misa. Voy a subir la misa, y nos ponía 9 misas. A la semana siguiente 10 misas. ¿En 1 hora? 1 hora. Y llegó a mandarnos hasta 16 misas en 1 hora. O sea, todo era saltar, correr, bajar, genuflexión. Para un anciano celebrar 16 misas, eso era un abuso. Eso es ver a un anciano morirse de un infarto. Eso es maltrato. Eso es maltrato. Y él ha ido nunca ningún juez de oficio, ninguna comitiva judicial, nunca ha llamado a la puerta a nadie en plan de venimos a ver qué hay aquí. No, han habido casos, pero claro, han habido casos en los que el padre Isidoro siempre ha tenido, y eso se decía en toda la voz populi, vamos ahí dentro, de que el padre Isidoro tenía buenos contactos políticos y policiales, y nadie tocaba el tema, nadie los tocaba, es yo mismo. Por esto. Claro. Había mucho dinero, se movía. Y nos regalaban, imagina que venían de regalos de amigos del padre Isidoro,
regalos, venían furgonetas con vino especialmente embotellado para la orden de los carmelitas de la Santa Fe, o sea, para los miembros de la orden, japata de jamón, chacina, o sea, ¿por qué regalos tan caros, no? Si nadie da pan por pan, es lo que yo siempre digo, ¿no? Entonces, aquí había algo raro, ¿no? Claro. Puede ser que hubiera luego excepciones fiscales, porque yo sé que luego el Palmar de Troya intentó, y lo hizo, ir al Ministerio de Justicia a legalizar su iglesia. Dice, nosotros somos la Iglesia Católica, y algo pasa ahí. Sí. Algo de justicia. ¿Puedes contárnoslo? Porque le llaman a Pedro III Papa, pero legalmente no pueden llamarle Papa. No, exactamente. Ellos intentan legalizar el nombre como Iglesia Católica Apostólica Palmariana. Y dijeron no, el Ministerio de Justicia dice no, porque hay una Iglesia Católica Apostólica Palmariana está en el Palmar de Troya. Así que tú no puedes utilizar el nombre de católica. Entonces ellos quisieron seguir luchando. No, que nosotros somos la Iglesia Católica. Al final les negaron 2 veces hasta que un día, bueno, vamos a llamarnos la Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz. Y el Papa se va a llamar Padre Clemente. Entonces, bueno, lo legalizaron. Y una vez que lo legalizaron, ellos ya abiertamente sus panfletos ponían por título Iglesia una Santa Católica Apostólica y Palmariana. Y el Papa Gregorio XVII, entonces, como si no burlándose. Realmente, según los estatutos que les da el Ministerio de Justicia, ¿cómo hay que llamar a Gregorio, a Pedro y a Pedro III? Sí, ellos son simplemente, la Iglesia Palmariana está reconocida como una asociación evangélica, no una iglesia católica. Es un grupo dentro de grupos evangélicos. Y el Papa no se puede llamar Papa, se tiene que llamar Padre o hermano, pero no se puede llamar Papa. Un vídeo donde pone Papa Pedro III, si yo llevo ante el Ministerio de Justicia en España, tienen que cambiarlo obligatoriamente e incluso puede ocurrir en un delito de usurpación de funciones. Exactamente, sí, exactamente, ya. Y más sobre todo llamarse Papa de la verdadera Iglesia Católica, entonces no puede llamarse así, porque la Iglesia Católica, y sobre todo, si fuese una iglesia diferente, donde no ataque o no digamos, no se oponga a la Iglesia Católica oficial. No, que enseñen en vez de atacar, enseñen lo que ellos hacen. Exactamente, pero ellos no enseñan. Ellos intentan hacerse creer, buscando criticar, buscando confundir a la gente, enseñando vídeos de la Iglesia Católica, de sacerdotes bailando. Para ellos, ver bailar a un sacerdote es un escándalo, un pecado de escándalo. Y eso realmente me parece una hipocresía y un cinismo, porque Clemente era un borracho y celebraba la misa borracho en el altar mayor del Palmar. Entonces, y eso es escándalo. Y ellos veían estas cosas y no lo... Pues digo, es la incongruencia. Según la aplicación nos quedan 10 minutos de llamada. Entonces, ¿tú crees que con la conversación que yo mantuve con Braulio María yo estoy excomulgado entonces? Oh, ya, exacto. Ya, no, te tienen como un enviado de Satanás. Me tienen, ¿verdad? Sí. Tú eres una... ¿A ti te han llegado a amenazar o algo? Sí, a mí continuamente me han amenazado. Cuando el tiempo ya de Ginés me llegaron a amenazar. Y tengo algunas grabaciones de algunos palmarianos que han amenazado, ¿no? A mí y a otros, ¿no? Y luego me mandaban por las noches, empezaban a llegarme mensajes al Facebook de mi cuenta de Damaso María, mensajes de molestia a las 3, 4 de la mañana. Tú eres un anticristo, conviértete a la fe palmariana, vuelve a la iglesia, tú eres el padre, deja alguna... Claro. Sí, hasta me enseñaban fotografías deshonestas, ¿no? Genitales, cosas de la iglesia palmariana. Entonces yo decía, ¿esto quién será? Yo los copiaba, ¿no? Estaban fotos enseñando sus partes. Sí, me envió una foto de un hombre con sotana, ¿Con sotana? Con sotana, con el bonete a un lado, con el bonete de palmariano, ¿sí? El roquete palmariano con un devocionario a un lado, pero con los genitales en la mano. Entonces, esto sin la cara, solamente de cuello para abajo. De cuello para abajo. Cuando acudes a las autoridades, ¿a ti qué te dicen? Cuando tú te sales de la secta y te vas a una comisaría de policía o a un juzgado o algo, ¿a ti qué te dicen? Sí, cuando fui a la comisaría de Sevilla a decirle que podía hacer yo para poder
porque yo pienso que no, ahí dentro me han tenido utilizando. Y me dice, mira, me dijeron, es mejor que sigas como tu vida como puedas, porque esa gente tiene mucho peso político y te pueden hacer mucho daño. Así que ten cuidado. ¿Y te vas al obispo de Málaga o al nuncio del Papa o algo, al católico, no al palmariano? Claro, sí, tuve la suerte de ir conocí a un sacerdote, un párroco en Torremolinos, y él me dice, vete al obispo de Málaga, es buena gente, él te va a ayudar. Y me fui, entrevisté con el obispo de Málaga, y justamente coincidía que estaba el secretario para las órdenes religiosas, que era Francisco Parrilla se llamaba, y también estaba el nuncio apostólico, el nuncio papal o el nuncio apostólico de Madrid, que estaba en Málaga. Entonces, tuvimos una charla los tres en la oficina del obispo, y les conté mi historia, y les conté todo lo que sucedió y estas cosas, y no sé, creo que tuvimos 3 o 4 citas donde hablamos de mi tema. Entonces me dijeron, escribe una carta, explica todo lo que sucedió al cardenal Ratzinger a Roma, y vemos qué es lo que nos dicen, ¿no? Porque yo no sabía si era sacerdote. Yo creo que pensé en ese momento, puedo que sea sacerdote, y no sé qué hacer. Yo, si me mandan a mí volver a un seminario, vuelvo a un seminario, como obispo, como sea, pero vuelvo, ¿no? Entonces, pero yo también había salido, hay que tener en cuenta, salí como una víctima, herido, muy confuso, porque me hicieron creer que todo lo negro era blanco, y cuando salí fuera, para mí todo lo que era blanco era negro. Entonces, era volver a la realidad, volver a llamar a las cosas por su nombre, volver a creer en las personas, volver a creer en las autoridades y en el futuro, porque para mí yo salí con un oscuro, sin esperanza, totalmente destruido, o sea, mentalmente destruido, ¿no? Yeah. Y solo, gracias a cuando llegó la carta del obispo de Roma me dijo que su santidad Juan Pablo II, por medio de Monseñor Ratzinger, te decimos que no eres sacerdote, no te sientas obligado a volver a ningún grupo de la iglesia, toma tu tiempo, relájate, busca ayuda profesional, y sobre todo rehaz tu vida como eras antes, como antes de meterte en la iglesia palmariana, enfócate cómo era tu vida y vuelve a recobrar el Juan de toda la vida, y toda la ayuda que tú necesites, aquí están para ayudarte. Entonces yo sentí contento, me ayudaron por muchos meses más, me dieron internet, me dieron libros para poder estudiar a fondo la iglesia palmariana. O sea, que la iglesia católica, con el Papa Juan Pablo II y Ratzinger, después Benedicto XVI, te abrieron los brazos, te abrieron de par en par los brazos, te ayudaron, y ¿tienes miedo? Es que has dicho tu nombre, pero yo sigo con Damaso María. ¿Tienes miedo de, ahora que te estás mudando y volver a España y demás, tienes miedo de que te vayan a buscar otra vez? Bueno, ya estoy acostumbrado, tengo miedo, sí, que puedan mandar a alguien a molestar a mi familia, sobre todo. A mí me da igual que me encuentre frente a frente con ellos, no les tengo miedo. Yo puedo enfrentarme a ellos cara a cara, de una manera, ¿me entiendes?, de debate, de hablar, llegar a una comunicación, perfecto. Pero si van a amenazarme como me han amenazado en sus informes, y por medio de esos perfiles fakes que han venido a molestarme continuamente, no, ya yo digo, si hay una amenaza con mi vida, yo voy a la policía inmediatamente. De hecho, ya yo tengo una carta que hice a la policía de Irlanda, porque en un informe dijeron, sabemos que ese obispo de la mafia antipalmariana vive en Irlanda, en Westwood, y sabemos dónde vive. Entonces yo dije, están dando mi dirección, y esto es como una amenaza. Y más tarde dijeron, más abajo del informe dijeron, y Dios tiene sus maneras de hacer justicia. Entonces para mí esto es una amenaza. Y de una manera. Pero yo dije, bueno, para mí son unos charlatanes y unos bocazas, ¿no? Y tienen mucho miedo de la gente que está bien instruida en su fe y en las cosas de la sociedad, ¿no? Eso a mí no me acepta, entonces, Pablo María. No, es porque tú sabes más, porque tú eres una persona que realmente haces tu trabajo y es tu vocación, haces tu vocación. Él no vive su vocación, él vive una fantasía. Y hay que tener en cuenta que este Braulio es 5 minutos. Vale. Entonces, si me tuvieras que definir con una palabra, Clemente Gregorio XVII, ¿cómo me lo definirías? Es un enfermo patológico, un psicópata, un enfermo psicológico y un monstruo. Bueno, Pedro II, el sucesor.
¿Cómo me lo describirías? A Pedro II yo lo describo como Pilatos. Es decir, yo era para mí el más cínico, el cerebro gris de la orden, y un hombre sin sangre en las venas. Ginés, sucesor de Pedro II. Un aprovechador, solamente un aprovechador, digamos, un chupamedias, y una persona que solamente se interesó en sus propios intereses egoístas. ¿Y el actual Pedro III? El actual Pedro III es una víctima de toda esta historia, pero al mismo tiempo es culpable porque él esconde o intenta tapar con todo lo que pueda lo que él sabe, y él debería de ser un día honesto consigo mismo y reconocer que sus tres antecesores han sido unos villanos, y realmente ha creído una mentira. Entonces, para mí, él es una persona vaga, un vago que no tiene interés de salir de ahí, porque sería perder sus privilegios: buena comida, buen vino, buena cama, que todo el mundo te tenga por alguien importante, porque antes no eras nadie, eras un vago, realmente un nada. Te agradezco porque se cortará en cualquier momento. Te agradezco tu testimonio. Vamos a intentar que la gente siga tu cuenta, Damaso María, para que crezca, para que tengáis más argumentos, para que le podáis preguntar directamente a él qué es lo que ha vivido en el Palmar de Troya, y un día, pues, volver en TikTok o en alguna forma. Sí, encantado. Por mí, encantado. Yo, cuantas veces queráis invitarme, estoy dispuesto a hablar, porque esto va a sacar. Yo pienso que todo el mundo que ha visto este chat van a tener preguntas, y por favor os pido, si tenéis más preguntas, háganlas, porque eso me ayuda a mí a refrescar, a poder explicar, porque hablar de Palmar se necesitan días y días, y yo tengo muchas memorias, tengo muchos recuerdos para poder compartirlos con vosotros, para que podáis entender la historia. Me quedo mucho con: viviste un engaño, sufriste abusos psíquicos, físicos y mentales, pero cuando rompiste el cascarón, la Iglesia te abrió las puertas, te ayudó, y ahora es momento de evitar que otras personas puedan caer ahí y puedan caer en estafa, en robo, en abuso, porque incluso a Tamayo le llegaste a recomendar que se llevara un clavo para cerrar la puerta para que no entraran por si acaso intentaban hablar de él. Exactamente, llevaste algo, lo que para tu seguridad, tranca la puerta con una silla o lo que y si ves peligro, sal de ahí pitando como puedas. Sal pitando. Te agradezco mucho tu testimonio, Damaso. Sí. Gracias a Fey Razón, que es Nefen, que está en Colombia, que nos ha facilitado esta plataforma rápidamente. Muchas gracias. Nos emplazamos a otro espacio así para poder seguir hablando si quieres. Y yo esto, con tu permiso, lo subiré a YouTube para que otras personas puedan verlo. Exactamente. Muchas gracias, Raúl, por esta oportunidad, y cuando queráis, encantado de volver, y me quedo con vuestras oraciones y vuestros apoyos. Sobre todo el apoyo para poder seguir adelante, porque mi misión es hacer que esto, realmente mis podcasts, va encaminado más a los palmarianos, a los que un día van a salir, para que puedan tener un punto de donde tomar para poder salir del cascarón, digamos así, ¿no? Correcto. Eso, ¿vale? Podéis encontrar en Damaso María, y ahí en su perfil tenéis el link al podcast en Spotify y al canal de YouTube. Y así despedimos esta entrevista con Damaso María, que está de mudanza, y si os lo cruzáis por España, pues dadle que ole tus por salirte y romper ese cascarón de una secta. Gracias a ti por venir por aquí. Tienes mi teléfono, ya lo sabes, cualquier cosa, y si ves que yo desaparezco, yo también voy a escribir una carta por si acaso me amenazan o me cortan. No te preocupes. Ahí estaré contigo. En fin, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Pase bien, como dices tú. Igualmente, gracias. Dios. Vemos a mi canal de TikTok, y allí seguiré con la gente, aunque Damaso María no pueda subir. O mejor, Fey Razón, no cierres tu directo y voy yo allí. Me invitas y subo yo allí, y Damaso María, pues que pueda venir allí, aunque sea desde el chat. Perfecto.
Vale, pues yo y te pido una invitación, tranquilo.